ambiente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y sí, estamos en un lugar distinto, todos diferentes. ¿Por qué? Porque tuvimos un percance, ¿ah? No, tuvimos un robo de equipo, de hecho, esa es la verdad. Pero aquí estamos en las oficinas de Killstore que nos prestan todo este set para grabar este nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Así que muchas gracias aquí a los de Killstore que nos están prestando esto. Pero vamos a comenzar este gran capítulo junto a la Mane. Vamos a Hola. comenzar con un capítulo espectacular junto a una de las mujeres que inventó el primer fondo indexado, o así se dice, Fondo exactamente, indexado. el primer fondo indexado en nuestro país que seguía al índice IPSA acá en Chile, imagínense. Fundadora también de Singular AGF. Bueno, por eso estamos acá con una invitada de lujo, que lo primero que quiero que haga es que se presente. ¿Cómo está ahí? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar contigo. Se agradece todo el aporte que hay hecho a la industria financiera, a que todos podamos aprender más de inversiones, de presupuesto, de todo lo importante que tenga que ver con las finanzas personales. Así que muy feliz de estar acá. Soy Magdalena Bernat, me dicen Mane. Como contaba Francisco, soy una de las fundadoras de Singular Asset Management, AGF, que es una administradora general de fondos que empezó el año 2018. Ya llevamos casi, vamos a cumplir 5 años funcionando. Y bueno, como contabas tú, desde que partí mi carrera en la industria, el año 2011, siempre me dediqué, partí mucho con todo lo que tiene que ver con la indexación. ¿Por qué te gustó ese mundo de la indexación? Yo creo que fue porque caí en un equipo que tenía mucha expertise en eso. Pablo Jaque, que es uno de mis socios actualmente, lanzó el primer fondo índice que se había creado en Chile, que era un fondo que replicaba un índice de acciones brasileras. Y se dedicaba mucho a ofrecer productos a los institucionales, y donde es muy importante todo lo que tiene que ver con el cuidado de los detalles, de la eficiencia, de los costos, de entregar un producto de excelencia a los institucionales. Y por eso crea un fondo que le daba acceso a un mercado puntual a sus clientes, que era el de acciones small cap en Brasil, pero de una manera eficiente. ¿Qué significa small cap? Para Small alguien cap que no entiende mundo financiero. significa acciones de baja capitalización bursátil, que es decir, que son las compañías que no son las más grandes, sino que las más pequeñas. Las small son las más pequeñas y están las mid cap también. Perfecto. Entonces, O sea, small cap es como acciones de empresas más pequeñitas, pero que igual están abiertas a la bolsa. Exacto. Y ahí se creó ese fondo y fue un súper éxito, inesperadamente. Y después queda un poco la idea de que la administración pasiva, que es un poco la indexación, es una súper buena alternativa de inversión, porque la inversión pasiva, detrás de la inversión pasiva está la teoría de los mercados eficientes, ¿no es cierto? Que quiere decir que cuando un mercado es eficiente, por ejemplo el S&P 500, donde obviamente son compañías donde hay mucha información, y tú puedes saber, la información es pública, está todo el mundo analizando las compañías, tú puedes entender si los precios a los que están las compañías son justos o no. Eso se podría llamar un mercado eficiente. Entonces, cuando los mercados son eficientes es mucho más difícil poder encontrar valor en estar comprando, vendiendo, haciendo un overweight o un underweight de acciones. Y también el hacer esa administración activa requiere mucho trabajo, tiempo, requiere equipo, requiere gente que sepa, un equipo de analistas. Entonces, eso como desde el punto de vista de una administradora. Desde una administradora. Entonces tú puedes hacer la administración activa, pero esa tiene un costo, y ese costo se refleja finalmente en la rentabilidad del producto,
porque obviamente ese producto que hace administración activa tiene que cobrar, ¿ya? Cuando finalmente, en algunos casos, tú puedes optar por decir, yo no necesito que estén tratando de ganarle a un índice, no quiero que me vaya mejor que el S&P 500, yo solamente quiero tener exposición al S&P 500. Y como eso es más simple, me cobran más barato. Perfecto. Y Y eso- ahí nace esta indexación, los famosos fondos indexados o los Exacto, ETFs. Ahí, exacto. bueno, entonces tú saliste de la universidad y rayaste con todo este mundo de los fondos, Sí, te metiste sí. al tiro al mundo Es que financiero. yo partí en verdad porque mi hermana mayor, la Camila Bernat, ella trabajaba en el mundo financiero y me pareció interesante. La verdad que tampoco uno sabe mucho a lo que va cuando empieza. Yo no sé. La verdad que no sabía que iba a ir a hacer fondos indexados puntualmente. No tenéis ese propósito, era No, como... no puntual, pero sí me parecía interesante la parte de inversiones que combina harto conocimiento financiero, también la economía, hay que estar muy al tanto de lo que ocurre. Me era más atractivo ese lado, por ejemplo, que el marketing o, qué sé yo, recursos humanos. Los lados, me gusta igual los números, entonces me parecía entretenido, desafiante. Y también el hecho de que uno trabaja con gente que sabe mucho, de la que se puede aprender constantemente. Me acuerdo, me ha tocado conocer personas del mundo de inversiones de los que se puede aprender un montón y la verdad que eso es bien entretenido. Y partí un poco en el trabajo buscando eso y bueno, lo primero que me tocó en el trabajo, donde partí, fue hacer este fondo índice de acciones chilenas, Buena. porque en ese momento en la industria en la industria chilena puros fondos que intentaban generar retornos superiores al IPSA y como en el fondo estamos en Chile, yo creo que todos los administradores lo que buscan es decir, yo conozco bien el mercado, tengo mis analistas, tengo el equipo, voy a comprar Copec y vender la TAM y me va a ir mejor que el IPSA, entonces te voy a entregar un producto estrella. Y me puse a analizar los fondos y efectivamente hay fondos que le iban muy bien, pero que realmente un año le iba muy bien, el siguiente quizás también, pero después otro año le iba mucho más mal que el índice. Y lo importante era la consistencia en el tiempo. Sí, po. Y lo otro difícil también es uno como inversionista, cómo elegir de todos estos administradores, Es que hay cómo voy a muchas. saber yo cuál va a ser el que realmente le va a chuntar y permanentemente en el tiempo. Entonces, como esa consistencia no se daba tanto y no había nadie que la lograra permanentemente, sí, es prácticamente casi imposible. Es una pregunta que quiero aprovechar entre medio. Yo me he fijado que en Estados Unidos, por ejemplo, hay harta historia de los fondos. Uno ve fondos con ranking que tienen, no sé, 20 años de historia. Yo acá trato de buscar historias de fondos y los fondos de la AFP tienen historia, pero los otros fondos, uno como que dice, ya, quiero estudiar este fondo y no sé, 3 años. Y para atrás no tiene. Sí. Es como que los mataran para no contar su historia y parten uno nuevo y están en el ranking como que les fue muy bien un año. ¿Por qué pasará eso? ¿O hay alguna Sí, yo creo que hay explicación? fondos que son más antiguos y hay fondos que de repente no les va bien y los fusionan. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos este fondo accionario índice, había otro fondo activo y que no le estaba yendo muy bien y al fondo índice le estaba yendo súper bien y no tenía sentido seguir con este fondo accionario activo y se fusionaron. Ya, Son cosas que obviamente tiene un costo mantener un fondo que no le está yendo que no bien, está que no bien. tiene partícipes. También para los partícipes implica costos innecesarios. Entonces yo creo que son cosas que si de repente cuando un fondo no le va bien, puede ser Va que desapareciendo. desaparece, sí. Mira, entonces un fondo que tenga buena historia, o sea, que un fondo que tenga historia, probablemente es porque le va bien con Un el fondo que tiempo. sea exitoso, claro, que tiene un patrimonio más grande. Es Sí. interesante. Ya, pues entonces para continuar la historia, tú llegaste, desafío, crear el primer fondo indexado chileno. Y ahí te empezaste a meter en esto de la Sí, indexación. claro, la primera parte era como comprobar la tesis de El que coeficiente. ganarle permanentemente a un índice que es un índice más eficiente no se lograba. Si tú te vas a un índice quizás más ineficiente, mercados menos eficientes, small cap, o un mercado más pequeño, ahí sí es más fácil agregar valor permanentemente porque hay menos información y la persona que es muy experta va a tener más capacidades de gestión.
En los Ya. activos alternativos sucede como fondos inmobiliarios, por ejemplo, que hay menos información, no es todo tan líquido, no está todo a la mano, público. Son clases de activos donde sí se puede agregar valor con una gestión activa, pero cuando hay índices muy eficientes, es más difícil. Por lo tanto, ahí probamos un poco la tesis y lanzamos este fondo índice del IPSA, que fue como mi primer desafío. ¿Ahí tú estás ya trabajando o Sí. era práctica? Bueno, partí la práctica como iniciando esto y después ya no me acuerdo si lo terminé durante la Entre que fusión y práctica práctica, el tiro. pero sí, Qué después me quedé. buena. Sí, te quedaste, qué buena. Sí, también agradecer la confianza que me tenía en el equipo para hacer esto, así que fue un desafío que me pusieron y una suerte que hayan confiado ¿Qué en... pensarán los primeros? Uno escucha esto y los institucionales que habrán puesto ahí sus cuantos millones de dólares. Claro, Oye, ¿quién creó esto? Una alumna en práctica. una alumna en práctica. Pero bueno, parte de la historia, o sea, Bueno, obviamente supervisada, me imagino, con un equipo y con sí, gente. obviamente, ahí había gente Pero que bueno. sabía mucho y también se hizo de a poco. Obviamente el fondo pasó un tiempo y demostró funcionar y después de un tiempo efectivamente invirtieron en inversionistas institucionales. Sí, aquí tú dijiste antes hartas cositas que me quedaron rebotando. Que estos fondos se iban creando para institucionales. ¿Qué significa que sean para institucionales y por qué son para institucionales y no para la gente común? Porque WOM siempre se ha preocupado por tener los precios justos y democratizar en el mundo de los precios. Se une como sponsor a Comperas y Finanzas para también democratizar la educación financiera y que sea gratis para ti. Grande Euroinmobiliaria, que es parte de Comperas y Finanzas, si estás buscando proyectos de inversión para cualquier tipo de bolsillo y en diversas comunas de la capital, Euroinmobiliaria es el lugar para ti. Simplemente únete al link que está abajo de estos videos y podrás encontrar quizás tu próxima oportunidad de inversión. Grande Euroinmobiliaria por ser parte de Comperas y Finanzas. Los fondos al final se crean pensando en un cliente institucional, pero también puede invertir una persona común. Lo que pasa que cuando se piensan hacer, por ejemplo, yo te hablaba del fondo de acciones brasileras, Small Cap, era súper específico y entonces no fue como, yo creo que todo Chile quiere invertir en acciones Small Cap Brasil. No, fue más porque había un cliente institucional importante que necesitaba acceder a eso y no tenía un instrumento para hacerlo, porque había un ETF que no funcionaba muy bien. Y en el fondo hay una relación con la contraparte y se decide armar este fondo un poco medio hecho a medida para ese cliente. Perfecto. ¿Cuánto estamos hablando para que las personas entiendan un poquito en términos de monto? Cuando se habla de un cliente grande y se crea un fondo a la medida para un institucional, en términos de plata, ¿cuánto es en el mundo institucional? Más o menos. Los institucionales hacen inversiones de 20 millones de dólares, yo creo, pero yo creo que ese fondo llegó a tener más de 100 millones de dólares y tenía a varios institucionales. Son clientes grandes, son patrimonios muy grandes. Sí. Y me imagino que las comisiones ahí también son distintas que si se mete alguien pequeñito a invertir. Sí, los fondos mutuos tienen serie y en general discriminan por tamaño de inversión y obviamente con montos de ese tamaño es súper fácil discriminar y el inversionista institucional te exige un cobro más bajo. Si no dice, no invierto, si me vaya a cobrar, y está bien, porque tienen que cuidar obviamente las platas de la AFP, tienen que cuidar las platas de todos los afiliados, así que está bien y es parte de su responsabilidad negociar los costos. Perfecto. Ese, por ejemplo, es un fondo institucional, o sea, un cliente institucional. Exacto. Perfecto. Ya entiendo, buenísimo. Y ahí empezaste con esta carrera, ¿y en qué minuto pasó que tú dijiste, oye, me pega, estuviste 2011, estuviste hartos años, siempre en la misma empresa? Sí, y como el 2013, sí, ahí lo que pasa es que había, en nuestro trabajo hacíamos mucho por ejemplo, yo manejaba estos fondos indexados, que había uno también de Estados Unidos, que fue la segunda guagua, que les decía a mis guaguas. Y hacíamos mucho de manejar el fondo, pero también ir a los clientes a mostrarles el fondo y todo el trabajo comercial que hay por detrás. Y empecé a hacer mucho de eso, me encontraron buena. Eso es la venta del fondo. Sí,
reuniones con clientes, explicar la estrategia y salir como a ofrecer a todo tipo de clientes, porque también nos tocaba institucionales y también los clientes, las ejecutivas del banco y de todo. Y me encontraron buena y en el fondo me empezaron a meter un poco más dentro de la empresa a lo que es el lado más comercial. Perfecto. Y ahí me interesó, pero encontré que quería un poco más. y, y también estábamos haciendo en ese momento la distribución de fondos de alternativos, de managers extranjeros, que en ese momento era Oaktree, que hoy día es nuestro socio. Nosotros distribuíamos sus fondos, yo no estaba a cargo de eso, pero me interesó bastante. Para alguien que también no sabe. Oaktree es un administrador ¿Ya? de fondos que está en Estados Unidos y que hace un poco lo mismo que las AGF, pero a una escala mucho más grande. Y Oaktree particularmente se especializa en activos alternativos, que en el fondo no está, ellos hablan de los less efficient markets, y están en todos los mercados que no son eficientes. Entonces, ¿por qué están ahí? Porque ellos creen que ahí es donde pueden agregar valor. Perfecto. Ellos tratan de buscar más utilidad, por así decirlo, porque ellos llegan a tener información mejor porque la manejan. Claro, entonces hacen mucho lo que es administración activa. Están, por ejemplo, en el mercado de high yield, de bonos high yield, que son los bonos de menor clasificación de riesgo, emitidos por compañías que están más complicadas y todo. Hay un ejemplo, por ejemplo, LATAM, ¿es un ejemplo de una empresa complicada? LATAM es un buen ejemplo, pero no lo pondría en la parte de los bonos high yield, sino que en la parte de deuda oportunística, que también es algo que ellos hacen. Ya. Y LATAM es un ejemplo súper bueno para explicar qué es lo que hace Oaktree, porque Oaktree fue un inversionista en todo lo que fue el que financió el DIP de LATAM. Mira, sí. No sabía. Bueno, salió en los diarios, se hicieron súper conocidos con eso. Perfecto. Ese es otro tipo de activo alternativo también. Eso es algo, claro, ese es un mercado súper poco eficiente, porque para tú financiar el DIP de la TAM es una inversión que ellos lo pusieron en un fondo. En el fondo lo financiaron a una tasa, con ciertas condiciones, con garantías, ¿no es cierto? Y eso genera una rentabilidad para un fondo. Perfecto. Pero eso es un mercado súper poco eficiente, porque para poder llegar a eso hay que tener toda una trayectoria, todo un conocimiento, capacidades en términos legales, capacidad de poder pagar su deuda, qué sé yo. Capacidad de análisis, gestión en la Corte de Estados Unidos, son muchas las capacidades que se requieren y para eso hay un equipo gigante y una capacidad de análisis, de toma de decisiones que la verdad que es súper difícil de encontrar. Y ellos lo hicieron la verdad que con muy poca competencia, porque había muy pocas compañías que se atrevieron a entrar en esto. Y la verdad que el resultado de esa inversión fue súper buena y efectivamente después volvieron a hacer otra inversión en el exit financing, que es después de que la compañía sale de la bancarrota, necesitan financiamiento para armar de nuevo una estructura de capital. Ahí de nuevo Oaktree invirtió en esa parte con súper buenas condiciones y al final era un win-win porque también la TAM necesitaba, obviamente Oaktree le cobró unas tasas súper altas, pero también la TAM necesitaba una solución. Riesgo. Exacto. Yo acá trato de hacer como el símil pensando para que pronto, tranquilos que ahora vengo las bajadas al lenguaje común, pero trato de hacer como el símil cuando invité, por ejemplo, al Nico Chea de Cumplo, que es un tema muy distinto, pero él habla de este instrumento en el fondo, o Cumplo, esto de la deuda de corto plazo, que prestarle plata a empresas contra facturas, sí. Como si fuera un factoring, pero para todo. Que hay que analizar esta empresa y todo. Y obviamente se cobran tasas más altas porque hay riesgo de no pago. Esto a muy gran escala me suena como un poquito similar. Acá Oaktree está haciendo esta pega a muy gran escala, con mucho análisis, de ver si una empresa que está al borde de la quiebra se va a poder salvar o no. Y ver si presta la plata. Y me imagino que la tasa es una tasa alta, porque o si no habrían prestado plata al banco y no pudo, y el banco no les prestaba plata. Al final ahí a lo que a Oaktree le importa es que la empresa le pague el préstamo. Obvio, porque y si les va muy bien o no, lo que les importa es que tengan alguna manera de conseguir la plata para pagarles el préstamo. En este caso, por ejemplo, estaba el negocio de cargo, que aunque estuviéramos en pandemia, ese negocio igual seguía funcionando. Sí.
y ya ellos calculando los flujos que ese negocio generaba, eran capaces de recuperar por lo menos el 80% de lo que habían prestado, asumiendo que la TAM por 5 años no transportaba ningún pasajero. Entonces, Y hasta ese punto de análisis, ellos podían ver, oye, sí, aunque no funcione la TAM, por igual me lo 5 pueden años pagar cerrado. por la otra empresa que tienen, porque su deuda me la tienen que pagar. Sí. Qué Así buena. que, Mira, qué interesante lo que se aprende ahí en... Ya. Y lo otro, para ir bajando también algunos conceptos para las personas que están pensando en invertir, y después vamos a hablar también de los fondos que inventaron acá en Singular, que también es interesante. Eh, Cuando uno escucha estos fondos medio alternativos, ¿cómo una persona común puede llegar? Porque a veces uno le da miedo, escucha, ya la palabra alternativo suena como a riesgo, a casi estafa, incluso como que suenan siempre raros, porque muchas personas se mueven en el mundo de los depósitos a plazo, los fondos mutuos ya empieza a ser como difícil. Entonces, ¿dónde uno encuentra estos fondos alternativos? Se lo pregunta a tu ejecutivo de banco, uno tiene que ir directo a una administradora de fondos. yo creo, bueno, hay fondos alternativos en varias administradoras y yo creo que hay que investigar un poco y buscar clases de activos así como inmobiliario o deuda privada, o también existe lo que son feeders, ¿ya? O alimentadores, que son fondos de inversión domiciliados en Chile que invierten en estos managers como Oaktree o algún manager que haga estas inversiones alternativas fuera de Chile. Suena como miedoso el término alternativo y por lo mismo, como hay menos información y todo, es bueno buscar fondos. Bueno, convengamos que muchas veces uno invierte en esta clase de activo alternativo, uno por su cuenta, cuando compra un edificio, o sea, un edificio no, Un un departamento. departamento. La inversión inmobiliaria es una inversión alternativa. Sí. Y de Y uno no repente se da cuenta, pero es una inversión no regulada. No sé. y tiene hartas complejidades y no hay tanto conocimiento de la información, no está a la mano como podría tenerla para comprar o bonos o acciones. Y por lo mismo, si te interesa invertir en alternativo, está la posibilidad de hacerlo uno, que tiene varias complejidades y yo creo que hay que estudiar mucho. O está la posibilidad de buscar alguna administradora o algún administrador que lo sepa hacer. Eso es muy importante, investigar bien, que sea obviamente una empresa regulada, pero también que tenga historia haciéndolo, revisar cómo le ha ido hacia atrás. Y también creo que es importante la diversificación. Por ejemplo, hay fondos de alternativos que de repente compraron solo un edificio en Estados Unidos para arrendar la oficina. El riesgo detrás de eso es bastante alto, pero si por Sí, po. ejemplo vas a un fondo que invierte en propiedades inmobiliarias a lo largo de todo Estados Unidos o a lo largo de todo el mundo, eso da un poco más de seguridad de que está Puede ser que en un diversificado y lado le que... vaya mal, pero está al otro lado. Exacto, entonces la diversificación es bien importante como en todo, también en los Sí. activos no alternativos también es súper importante, pero cuando se trata de activos alternativos que dan un poco más de susto, creo que eso es bien relevante. Y también, como en la administración activa, es muy importante el equipo y el know-how, es importante fijarse en eso, que sea alguien que sepa hacerlo. Por ejemplo, si vas con un manager como un Oaktree, tenés que estar bastante tranquilo. Pero si, por ejemplo, llega un administrador chileno a decir, yo quiero hacer esta deuda distress, que se llama lo que hace Oaktree, en Europa, y yo soy chileno y voy a ir a hacerlo allá, ¿por qué tú vas a saber hacerlo? Entonces es muy importante que sea alguien que sepa, quizás alguien local, o que si no es local y se fue para allá ya lleve hartos años, que tenga equipo. Mira, qué interesante. Y otro tema que siempre me pregunto, y clásico también de los que están escuchando el podcast, que si bien acá tratamos de aprender y esa es la idea, que acá se aprenda, pero siempre cuando uno dice, oye, ya, me gusta un activo alternativo, y la clásica es, hay que aprender. Si uno quiere aprender de estos activos alternativos, ustedes, por ejemplo, cuando están estudiando para armar los fondos, ¿dónde se informan principalmente? ¿Dónde es como las típicas fuentes de información que uno diría, oye, por dónde parte una persona para poder estudiar si lo que me meto a la misma página de la AGF o hay lugares que son medios conocidos para entender de algo?
yo creo que hay que apalancarse de la contraparte. O sea, nosotros hemos aprendido mucho porque trabajamos con estos managers que saben mucho de esto y así es como nosotros aprendemos. Pero si tú, como inversionista, estás viendo, por ejemplo, un fondo de alternativos de un administrador chileno, yo creo que tienes que pedir la información a ellos, que te enseñen bien de qué se trata, pero ojalá verlo con varias contrapartes. Entonces, en el fondo, pedirle información a la contraparte con la que tú estás ahí trabajando. Que ellos te empiezan a mandar y que te digan, oye, ¿de dónde Sí, sacaron? ¿Por qué lo crearon? por ejemplo, nosotros hacemos mucho lo que son los webcasts. O sea, creo que nosotros hemos empezado a ofrecer fondos de activos alternativos a través de estos feeders. ¿Ya? Y también tenemos alternativos locales. Los ofrecemos a nuestros clientes y no necesariamente solamente institucionales. Hemos empezado a ofrecerlo más, hemos bajado los montos mínimos, depende. Creemos que hay fondos de activos alternativos donde pueden invertir inversionistas que no sean institucionales, sino personas como nosotros. Y para eso, por lo menos nosotros, hemos hecho un trabajo importante de educación. Entonces, por ejemplo, hacemos webcast, hemos hecho, ¿cómo se llama esto? Como workshops. Perfecto, para que la gente como que Yo participe creo que y entienda ahí. yo creo que todos los que estén ofreciendo este tipo de productos es parte importante del proceso educar y enseñar. Buenísimo. Mira, y yo aprovecho también de sumar. A mí me pasó, hay un fondo que yo metí plata que tiene que ver con chip de tecnología y cosas así, que están incorporando una nueva empresa al fondo, que era Meta, una empresa. Y se demoraron harto en meterla, la estuvieron estudiando como un año. Y nos contaron por qué habían decidido meter a Meta en el fondo. Lo más divertido es que yo había invertido recién en Meta hace poco también, a un precio muy bajo. Estoy muy contento con eso. No inviertan ahí porque sí, porque están escuchando ahora. De hecho, ahora está harto más alto de lo que yo compré. Pero explicaban en el fondo, y ahí es donde uno tiene que después validar esa información, porque obviamente te van a explicar sus razones y uno tiene que hacer su pega de estudiar si es verdad. Y te explicaban, por ejemplo, que Meta, no sé, en ese minuto tenía, qué sé yo, un 20%, no me acuerdo los números, pero era un 20% de dinero en caja. Eso era súper relevante porque era muy raro que una empresa tuviera tanta caja disponible líquida para hacer inversiones. Que tenía no sé cuánto, que había crecido no sé qué, que su negocio principal, pese a que estaban metidos en el metaverso y todo el mundo pensaba que esa era la onda, era apenas no sé, el 1%, su principal negocio seguía siendo el advertising y que ahí venían creciendo una tasa consistente. Entonces mostraron todas las piezas de por qué era una vía muy viable para que fuera una buena inversión y para que estuviera metida dentro del fondo. Y por qué la están poniendo como la empresa 17 dentro de ese fondo que tenía 16 empresas. ¿Cachai? Y yo dije como, oh, qué interesante. Que era en un fondo accionario muy particular en ese caso. Entonces, a mí me gustó esa forma, cuando decís los workshops o los webcasting, que también sirven bastante para que uno acercar este mundo que a veces suena muy lejano a la persona. Y ahora sí, cuéntanos, porque no te he preguntado nada. Bueno, dijiste que es Singular, pero ¿cómo nace Singular? ¿En qué mundo entra Oaktree? ¿Y por qué nacen los ETF chilenos? Bueno, Singular nace porque éramos un grupo de personas que trabajábamos en el security. Estuvimos hartos años trabajando juntos y éramos un equipo que estaba súper afiatado. Y nos decidimos ir y decidimos formar Singular con el ánimo de hacer cosas que de repente es más difícil hacer en una jefe que pertenece quizás a un gran grupo, a un banco, y hacer las cosas a nuestra manera. Y una de las cosas que teníamos muchas ganas de lograr era poder aportar al mercado financiero. Que hoy día hay una gran variedad de productos para elegir, pero creo que hay grandes diferencias en cuanto, por ejemplo, nos pasaba mucho con el tema de los institucionales y los clientes no institucionales, donde los clientes que tienen la harta plata pueden invertir en increíbles condiciones, pero si tú tienes montos más bajos, te pegan un palazo. Te cobran carísimo, y es algo que sucede mucho en la industria de fondos mutuos, porque los fondos mutuos pueden discriminar por series, y las series te pueden decir: yo te cobro un 5% si es que vas con 1.000 pesos,
y te cobro un 0,5% si vas con 1.000 millones, no tengo idea. Entonces se puede discriminar entre partícipes. Nosotros teníamos la idea de que ojalá todos pudieran invertir con mejores condiciones y dar acceso a los clientes a igual productos que sean súper buenos. Y también siempre teníamos en nuestra cabeza lo que es la inversión pasiva, que creemos que en estos mercados eficientes la inversión pasiva es lejos la mejor, porque al final tú sigues un índice y sabes exactamente cuál es el costo, que va a ser bajo, y probablemente te va a ir bien siguiendo a este índice, mientras que creemos que la inversión activa tiene que ir más en los lados más alternativos o en activos, clases de activos donde hay menos información y hay más espacio para añadir valor, análisis, etc. Entonces, con esta idea de la inversión pasiva decidimos sacar los ETF, que la gracia que tienen los ETF... ¿Definición de ETF en simple? ETF significa Exchange Traded Fund, que significa que es un fondo que se transa por bolsa, ¿ya? Y en general los ETF usan administración pasiva. Ahora último parece que han aparecido algunos ETF de administración activa, pero normalmente usan administración pasiva, ¿ya? Y es un fondo que tú puedes comprar y vender por bolsa. El fondo es un portafolio diversificado, digamos, puede ser acciones o bonos, pero tú puedes comprar y vender como la acción del fondo. Entonces tú compras, se llama una cuota del fondo, ¿ok? Entonces tú compras una cuota del fondo en la bolsa, que es como comprar una acción, pero inmediatamente estás accediendo a un índice diversificado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un ETF que es de Global Equities, que es de acciones globales. Entonces compras una acción de ese ETF en la bolsa y inmediatamente estás comprando más de 9.000 acciones que hay por detrás alrededor de todo el mundo. ¿Y por qué nos gustaban los ETF? Porque creíamos en la administración pasiva en mercados eficientes, porque creemos que queríamos que se le pudiera dar acceso a todos por igual a instrumentos, porque un fondo de administración pasiva no necesariamente tiene que ser caro, porque el costo de administrarlo no es muy alto, porque tú tienes que ver el índice, qué acciones tiene. El S&P 500 tiene 500 acciones, compro las 500 o hago alguna, no sé, pues puedo comprar 100 de las 500, pero que esas 100 sean representativas de las 500 acciones en su retorno. Entonces, es un trabajo que no hay que hacer tanto análisis, no necesitas personas revisando los números de las compañías. Entonces, una administración pasiva no es cara y te permite darle acceso a un instrumento de inversión a las personas a un costo que es bajo. Entonces, así nosotros creíamos que trayendo los ETF a la industria podíamos aportar, y los montos mínimos para invertir en los ETF son desde 1.000 pesos. Entonces, la verdad que prácticamente cualquiera puede invertir en los ETF, no tienen series, es una serie única igual para todos. Perfecto. O sea, cualquier persona desde 1.000 pesos. Sí, a un costo bajo. Hasta el que tenga un montón de plata, hasta el que tenga 1.000 pesos le va a costar lo mismo. Y te permite acceder de una manera diversificada a invertir en los otra mercados. pregunta interesante, porque típico uno dice, oye, pero si los ETF yo hace rato los conozco, tengo mi aplicación, no sé, un Racional, un Finto, lo que sea, hay varias, puedo comprarme VOO, que es el S&P 500. ¿Por qué para qué crear un ETF en Chile del S&P 500? También existe va a depender la persona lo que le convenga, pero en Chile existe actualmente un beneficio tributario que es el 107, ¿Ya? Que hay un impuesto plano de 10% a las ganancias de capital que tú generes por la inversión Perfecto. Eso es bien relevante, porque hay personas que, quizás una persona con una renta alta, que compren algunas acciones directamente a un broker norteamericano, se trae la ganancia y va a tener que pagar, no sé, pues, dependiendo del tramo, un 40% de impuesto. Exacto. Aquí pagaría un 10%. Si una persona en un tramo bajo, puede ser incluso que no pague nada, en el caso menos, claro, aunque sería raro que esté en el tramo tan bajo y pueda comprar acciones.
Pero bueno, es un tema impositivo que hace atractivo que sea... Hay un tema importante de impuestos y también hay un tema de que de repente también tenerlo en la bolsa y puede ser de repente más fácil para algunas personas, transarlo ahí. También es importante mencionar que para tener el beneficio tributario tiene que tener presencia bursátil el ETF, es decir, que se tiene que transar bastante, tiene que tener liquidez. Sí. ¿Ya? Así que si no, no se cumplen las condiciones para que se acceda al beneficio tributario. Y nuestros ETF, la mayoría de ellos tienen la presencia bursátil es suficiente. Oye, súper interesante, ha estado muy, muy entretenido. ¿Viste que se pasa rápido? No sabe que... Sí. Lo último que te dejo invitado, lo último que te dejo invitado es a que le digas unos 3 consejitos a las personas que están viendo este capítulo sobre hábitos de invertir. 3 consejos, bueno, un poco que ver con lo que veníamos hablando de la administración pasiva y la activa. Creo que es importante echarle un vistazo a la administración pasiva. Yo creo que mucha gente no la conoce o quizás no le ve valor, pero la verdad que hay grandes inversionistas institucionales y todos que simplemente invierten una parte importante de sus inversiones con administración pasiva, porque si tú quieres diversificar tu portafolio y quieres tener de repente acceso a un mercado determinado y si existe algún fondo para hacerlo con administración pasiva, estás perfecto, no necesitas necesariamente estar buscando alguien que añada mucho valor. A lo que voy es que la administración pasiva te permite tener exposición a ciertos mercados interesantes y de repente puede ser una mejor manera que quizás estar buscando fondos activos. Y a nosotros nos encanta la administración pasiva, siempre hemos creído en eso. ¿Qué otro consejo? Yo creo que también lo hablamos acá, que es siempre educarse y aprender sobre inversiones es muy importante y tomar decisiones con conocimiento, y creo que una buena manera de hacerlo es como apalancarse de los administradores y de los que están las contrapartes que están en el mercado, porque siempre, por lo menos nosotros, estamos dispuestos a enseñarle a los clientes porque creemos que las decisiones tienen que tomar informadas, y yo creo que la mayoría de los administradores y los que ofrecemos productos en el mercado pensamos lo mismo, así que yo creo que es súper importante aprovechar eso. Yo creo que hoy día con toda la parte tecnológica y el teletrabajo se inventaron los webcasts y hay un montón de cosas que se pueden hacer. También tú estás ahí siempre enseñándonos, entonces yo creo que hay que aprovechar de que hay miles de cosas gratis o pagadas y todo para aprender. Y un último consejo, ¿qué podría ser? Diversificar. Ya. Diversificar es demasiado importante. Sí. Muy bien, muy bien. Yo tengo ahí ya varios tipos de activos y varios de esos son alternativos, de hecho. Sí, pero mientras estés diversificado yo creo que uno puede dormir tranquilo. Creo de que todas eso maneras. Es súper importante. Ya chicos, con eso se termina este capítulo. Los dejo invitados como siempre. Campanita, suscribirse. Saludos a nuestros lindos auspiciadores que hacen esto posible. WOM, Euroinmobiliaria. Espero que siempre lo vayan siguiendo, hagan clic en el link de ellos también, ayúdenos, recuerden que este podcast es posible gracias a ellos, visiten sus sitios web, no pierden nada, y dejen en sus comentarios si les gustó este capítulo, si les gustó nuestra invitada, si quieren más invitadas de este calibre para que sigamos creciendo, y el que quiera conocer un poquito más de Singular AGF, vaya a visitar sus fondos, si quieren ahí partir desde Luquita, invirtiendo lo que cuesta un café, en este caso era agua, pero... ya vamos a tener algunos auspiciadores de café algún día, pero lo que cueste un café, podéis partir comprando tu S&P 500 acá en Chile. Nos vemos. Muchas gracias.